El bienestar de los colombianos el año entrante con la definición sí se logra del salario mínimo, pero las cosas van en unas diferencias que parecen alejar el acuerdo. Nos acompaña el señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Me complace mucho saludarte y saludar a toda la inmensa audiencia de Caracol a esta hora. Ministro, no solamente qué pasó, sino qué va a pasar. ¿Vamos a lograr un acuerdo o no? ¿Un entendimiento? Todavía tenemos hasta el 30 de diciembre, Gustavo. El primer tiempo de este proceso de concertación terminó ayer. La ley 278 de 1996, que es la que regula el procedimiento para definir el incremento del salario mínimo, establece que después de este primer tiempo hay 2 días, 48 horas, para que las partes presenten salvedades respecto al proceso de discusión y a la propuesta de su contraparte ante el Ministerio del Trabajo. El Ministerio examinará esas salvedades y identificará si hay posibilidades de aproximar las partes. Ayer las centrales insistieron en 2 dígitos, los empresarios se mantuvieron en 7.21% de incremento y en estas 48 horas decidiremos con el presidente si damos este segundo tiempo que arrancará pasado mañana hasta el 30 de diciembre o que arrancaría hasta el 30 de diciembre para darnos la posibilidad de que el incremento sea el resultado de un consenso como lo ha querido el gobierno nacional desde un inicio. Señor ministro, ¿usted cree que vamos a terminar finalmente en salario mínimo por decreto o ve alguna esperanza en este proceso que usted nos está planteando? Pues lo más aconsejable y lo más, benéfico, lo que mejor recibo tendría sería un acuerdo. Pero el acuerdo depende de la voluntad de las dos partes y de la capacidad que podamos tener desde el gobierno para presentar fórmulas que aproximen las dos propuestas que son, como lo saben ustedes, relativamente distantes. Casi del doble es la diferencia. Hay de todas maneras unos números del comportamiento macroeconómico, hay un ambiente sano de nuestra economía que podría facilitar que ese acuerdo prospere, porque como todos sabemos, además de un incremento del salario mínimo acumulado del 37.6% en lo corrido de este gobierno, tenemos un crecimiento económico que en el último trimestre fue del 3.6%, con una tasa de desocupación la más baja del siglo en 8.2% y una inflación controlada en el 5.2%. Así que esos números deberían ayudar a que lográramos un acuerdo antes del 30 de diciembre. Y en eso nos vamos a seguir insistiendo y vamos a empeñarnos en que eso pueda ser posible. Bueno, ministro, en todo caso hacer la aclaración, ministro, de que el empleo que ha crecido no es el asalariado precisamente, sino el empleo por cuenta propia y el informal. ¿Es normal, ministro, no genera un poco de incomodidad que uno de los miembros de la Comisión de Concertación más importantes, el señor Fabio Arias, sea al mismo tiempo candidato al Senado? Porque es que esa es una buena manera de hacerse campaña gratis. No, pero le quiero corregir. Las cifras que tenemos es que en el último año, los 700.000 empleos nuevos que se han generado, el 55% son empleos formales, el 45% es empleo por cuenta propia, que no necesariamente es empleo informal, ¿no? Eso es lo primero que quiero aclarar. Y lo segundo, pues el señor Fabio Arias, pues sigue siendo el presidente de la CUT, y no somos nosotros los que tenemos la competencia, digamos, de vetar a uno u a otro de los voceros de los distintos componentes de la mesa de concertación. Esa es una decisión que le corresponde a la CUT asumir y adoptar. Ministro, anoche se canceló el Consejo de Ministros y precisamente aprovechando ese espacio, el presidente Petro pidió reunirse con usted para hablar de este tema de salario mínimo. ¿Se pudieron reunir? ¿Ya hablaron sobre una cifra posible de incremento a través de decreto? Sí, estuvimos conversando efectivamente, el ministro de Hacienda y yo con el señor presidente. Estuvimos informándole en detalle lo que ha venido siendo el proceso de discusión y lo que ocurrió en el día de ayer
con la sesión de la Comisión de Concertación y pues con él coincidimos en que lo más prudente es esperar las salvedades que presentarán las partes en estas 48 horas y a partir del examen de ellas pues tomaremos la decisión de darnos un segundo tiempo para explorar la posibilidad de un acuerdo. Que ojalá se diera. Algunos gremios como FENALCO, pues como sabemos, han estado un poquito lejanos con el retiro de la mesa de concertación. ¿Hay manera de tender puentes con FENALCO y con otras agremiaciones como FENALCO para el salario mínimo o eso ya se perdió? Los únicos que no han asistido han sido los amigos o los voceros de FENALCO, cosa que yo lamento, porque si algo es evidente en esta discusión es que el sector que de manera directa e inmediata recibe el impacto del incremento del salario mínimo es el sector de los comerciantes, por el incremento de la demanda agregada, que significa un incremento real en los ingresos de los trabajadores. Pero yo lo he dicho una y otra vez, el señor Jaime Alberto Cabal se comporta en la mayoría de los casos y de las veces como un opositor político que como un vocero gremial. Yo le envié una carta invitándolo de nuevo a la mesa y si hay un segundo tiempo le reitero la invitación a los comerciantes, a FENALCO. Si el señor Jaime Alberto Cabal no quiere ir, pues que ojalá FENALCO defina un vocero que permita que los pequeños tenderos, esos a donde va el trabajador que gana un salario mínimo a comprar sus bienes de consumo básico, o que los dueños de los centros comerciales o de los supermercados de barrio puedan tener representación en esta discusión que es importante para ellos. Ministro, como todo apunta que esto va para un decreto, a la hora de tomar una decisión entre usted, ministro de Hacienda, y el presidente Gustavo Petro, ¿qué va a pesar más? ¿Las proyecciones en materia económica, macroeconómica, o una decisión de carácter político teniendo en cuenta las elecciones del próximo año? Pues van a tenerse en cuenta tanto los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo en materia de salario vital y móvil. Hay un informe sobre salarios vitales para Colombia de la OIT reciente para este año y vamos a tener en cuenta, por supuesto, lo que establece la Ley 278, que es una combinación de la inflación causada, la inflación esperada para el año entrante, la productividad. Hay 3 factores de productividad, sobre esos hay que escoger un factor que más peso tenga en la definición, y el aporte de los salarios a las cuentas nacionales y al Producto Interno Bruto, que es el otro elemento y la otra variable que hay que tener en cuenta. Todos esos asuntos hay que considerarlos, y yo he dicho que si en caso de que el gobierno tenga la decisión en sus manos, mediante un decreto, vamos a tomar una decisión en justicia, desde el punto de vista social y laboral, pero también con inmensa responsabilidad con las distintas variables macroeconómicas y con el país. Señor ministro, Vanessa le tiene una pregunta muy sencilla y fácil de responder. A ver, Vanessa. Ministro, un gusto, me encanta saludarlo. ¿El 11% es lo que va a proponer el gobierno? No me quiero arriesgar a proponer ninguna cifra porque, repito, para el gobierno lo más prudente es esperar las salvedades de las partes en estas 48 horas. ¿Pero ¿un dígito o 2 dígitos? No me quiero aproximar no me quiero arriesgar, Gustavo, ustedes me entenderán. Bueno, ministro, se gana bien su salario usted. Hasta luego, ministro, muchas gracias, muy amable. Bueno, un abrazo, muchas gracias.